Con nuestro grupo vamos a hablar sobre la oncología, específicamente sobre el manejo farmacológico del dolor, la diferencia entre las escalas para medir el dolor y los aspectos importantes de los fármacos usados, sus efectos colaterales y fármacos coadyuvantes. El manejo farmacológico del dolor en pacientes oncológicos se dará dependiendo del tipo de dolor que presente el paciente. Puede ser leve, moderado o intenso. Del 1 a 3 significa que el dolor es leve, representa el primer escalón. De 4 a 6 significa que el dolor es moderado y representa el segundo escalón. Y de 7 a 10 significa que el dolor es intenso y representa el tercer escalón. En el dolor leve, que es el primer escalón, se van a ocupar analgésicos no opioides con o sin coadyuvantes. El dolor moderado, que es el segundo escalón, se va a ocupar analgésicos opioides débiles con o sin analgésicos no opioides y con o sin coadyuvantes. Y el dolor severo se van a ocupar analgésicos opioides fuertes con o sin analgésicos no opioides con o sin coadyuvantes. Se puede ir mezclando el primer escalón con el segundo y el segundo con el tercero. Todo va a depender de cómo esté el paciente. Primero vamos a hablar de los analgésicos no opioides o conocidos también como antiinflamatorios no esteroideos. Estos fármacos son la base del tratamiento del dolor leve a moderado. Su acción tiene 3 efectos: analgésico, antiinflamatorio y antipirético. Tienen techo terapéutico. ¿Qué quiere decir esto? Que si se aumenta la dosis de su dosis máxima, no va a aumentar el alivio del dolor. Las indicaciones para ocuparlo es el dolor de intensidad leve o moderada, con afectación ósea o musculotendinosa. Y estos medicamentos van a potenciar la acción analgésica de los opioides en el dolor moderado e intenso. Primero vamos a hablar del ácido acetilsalicílico, el AS. La presentación son 100 miligramos en comprimido, el nombre comercial aspirin o aspirina, dosis de 500 a 1000 miligramos en intervalos de 4 a 6 horas. Y la dosis máxima 1000 miligramos diarios. Y la vía por la cual se da es la oral. Después vamos a hablar del paracetamol. La presentación en comprimidos de 500 miligramos, nombre comercial Tylenol, Panadol y Tempra, dosis de 500 a 1000 miligramos cada 6 a 8 horas, la dosis máxima 4000 miligramos y la vía por la cual se da es oral. El ibuprofeno, 600 miligramos en comprimidos y 100 miligramos en 5 ml en suspensión pediátrica, nombre comercial Algiadin, Apirofeno, Bufren. Dosis de 400 a 600 miligramos en un intervalo de 4 a 6 horas. La dosis máxima son 2400 miligramos y por la vía que se da es la oral. Luego tenemos el diclofenaco. La presentación es de 25, 50 y 100 miligramos en comprimidos y 50 miligramos como supositorio. Nombres comerciales Artrotec, Diretard, Dicloavac, Dolotren. La dosis son 50 miligramos en intervalos de 6 a 8 horas. La dosis máxima 200 miligramos y la vía por la cual se da oral y rectal. Y por último tenemos el metamizol. La presentación es en comprimidos. El envase contiene 20 comprimidos de 300 miligramos cada uno y de manera inyectable el envase contiene 5 ampollas, cada una de 2 gramos. Nombres comerciales Algimavo, Neomalubrina, Dipirona. La dosis es de 500 a 2000 miligramos, la dosis máxima son 8000 miligramos y la vía por la cual se da es oral y parenteral. Luego tenemos los opioides, los cuales son un grupo de medicamentos los cuales tienen como efecto principal la inhibición neuronal, ya sea bloqueando la liberación de neurotransmisores o hiperpolarizando la célula a través de cambios en los canales de calcio y de potasio. Esta reacción está mediada por un sistema de segundos mensajeros que involucra una proteína G. De forma breve, estos medicamentos es un grupo de medicamentos que están dirigidos a aliviar el dolor. Estos son muy eficaces, pero aún así pueden derivar o pueden desencadenar una adicción como tal. Por ende, estos solamente se utilizan bajo prescripción médica. Estos medicamentos se dividen en opioides fuertes y débiles. Acá tenemos un cuadro de clasificación de los opioides más utilizados, en donde los opioides débiles, los 3 más utilizados son codeína, tramadol e hidrocodona. Estos se utilizan normalmente para un dolor leve o moderado, el cual se clasifica entre 4 y 6. Y luego tenemos los opioides fuertes, que dentro de los más utilizados tenemos el fentanilo, la hidromorfona, morfina, metadona y oxicodona, en donde estos se utilizan para un dolor severo. Normalmente el fármaco más utilizado de los opioides fuertes, o el más frecuente para estos casos, es la morfina. Bueno, en tanto a los opioides fuertes, nuevamente tenemos la morfina, el cual es de los opioides fuertes utilizados con más frecuencias ante tratamiento de dolores severos. Tenemos la morfina oral y también la subcutánea, en donde la oral tiene una presentación en comprimidos de 5, 10, 15, 30, 60, 100 y hasta 200 miligramos, el cual se utiliza normalmente en tratamiento con una dosis inicial de 5 a 10 miligramos cada 4 horas y transcurridas las 24 horas desde el inicio del tratamiento. Si este paciente no tiene dolor, se mantienen las mismas dosis. Si el paciente continúa con dolor o este aumenta, se aumenta la dosis total diaria en un 50% y así sucesivamente hasta obtener un alivio adecuado del dolor.
Luego tenemos la morfina subcutánea, la cual viene en una presentación de ampolla de 10 miligramos, el cual comienza el tratamiento con una dosis inicial de 5 miligramos cada 4 o 6 horas, y si el paciente presenta agudizaciones del dolor, en este caso se administran dosis extras de 5 o 10 miligramos, manteniendo las dosis y las pautas previas. Es importante hacer hincapié en que si el dolor continúa, se aumenta la dosis total diaria en un 50% solamente si éste lo necesita. Luego tenemos el fentanilo, el cual se ocupa en pacientes que no pueden ingerir morfina o son intolerantes a sus efectos. Este viene en una presentación de parches, el cual también se puede encontrar con nombres comerciales como Actic, Duragesic y Sublimase. Este parche es de vía transdérmica, entonces una vez tras ser aplicado, las concentraciones séricas del fentanilo aumentan gradualmente a lo largo de un periodo de 2 a 24 horas. Cuando el efecto de este termina, su aplicación es cada 72 horas. Por último, tenemos la oxicodona, la cual viene en una presentación también de comprimidos de 10, 20, 40 y 80 miligramos. Esta se administra cada 12 horas y su dosis es variable, ya que para pacientes que no están tomando opiáceos, una dosis inicial recomendable es de 10 miligramos cada 12 horas. En tanto, al ajuste de dosis, este puede ser aumentado en un 25 a 50% de las dosis corrientes cada 1 o 2 días. La oxicodona como tal se puede encontrar con su nombre comercial, que es Oxycontin. Opioides débiles. Primero está la codeína, que su presentación es de jarabe o suspensión de 10 miligramos en 5 ml, o puede ser como comprimidos de 30 miligramos. Como dosis inicial puede ser de 30 miligramos cada 4 a 6 horas y una dosis máxima de 60 miligramos en 4 horas. Vía de administración es oral y sus nombres comerciales son Codeizan, Codeizan jarabe, Fludan, codeína y Staveri. Y también está el tramadol, que tiene dos tipos de presentaciones. Está el tramadol de 50 miligramos en 1 ml como una solución inyectable y para perfusión. Y también está el tramadol de 100 miligramos en 2 ml también como una solución inyectable y para perfusión. Como dosis inicial está 50 miligramos cada 6 a 8 horas. Incluso la mitad si es que se administra en suspensión. Y una dosis máxima de 400 miligramos diarios repartidos cada 6 a 8 horas. Como vía de administración puede ser intramuscular, subcutánea, intravenosa, oral o rectal. Y sus nombres comerciales son Adolonta, Dolpar, Tionel, Gelotradol, Tradonal Retar y Citran. El dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada a un daño tisular real o potencial de los tejidos. Sin embargo, cada individuo tiene un umbral de dolor diferente, por lo tanto siempre es subjetivo. Algunas de las escalas que se utilizan para medir el dolor son: en primer lugar tenemos la escala visual analógica EVA, la cual consiste en una línea horizontal o vertical de 10 centímetros de longitud dispuesta entre dos puntos, en la cual 0 es la ausencia de dolor y 10 es el máximo de dolor imaginable. Luego tenemos la escala verbal simple, en la cual el paciente selecciona una palabra que describe la intensidad de su dolor, cada una con un valor numérico, donde 0 es ausencia de dolor, 1 es un dolor suave, 2 es un dolor moderado, 3 es un dolor intenso y 4 es un dolor intolerable. Esto nos permite cuantificar y registrar el dolor. Luego tenemos la escala verbal numérica. En esta escala, del 1 al 10, el paciente puntúa su grado del dolor y se divide en 4 grupos, donde 0 es ausencia de dolor, del 1 al 3 es un dolor suave, del 4 al 6 es un dolor moderado y del 7 al 10 es un dolor muy intenso, el peor imaginable. Y por último tenemos la escala de Mosby, la cual es una escala que nos muestra caras con distintas expresiones que van desde la alegría hasta el llanto. Cada cara tiene un número del 0 al 5, donde 0 significa que no hay dolor y 5 es el máximo de dolor imaginable. Fármacos coadyuvantes. El primero tenemos la codeína, que se utiliza para el manejo del dolor de leve a moderado, teniendo efectos colaterales como mareo, náuseas y estreñimiento. El segundo es el fentanilo, que se utiliza para manejar el dolor agudo, crónico e intenso, y teniendo efectos colaterales como somnolencia, erupción cutánea y boca seca. El tercero es el tramadol, que ayuda a manejar el dolor crónico, tiene efectos colaterales como fiebre, náusea y fatiga. El cuarto tenemos el paracetamol, que alivia el dolor leve o moderado y reduce la fiebre. Tiene efectos colaterales como erupción cutánea, mareos e hinchazón. El quinto tenemos el metamizol, que alivia el dolor agudo y útil para el control de la fiebre. Tiene efectos colaterales como somnolencia, prurito y mareos. El omeprazol protege la mucosa gástrica y previene úlceras gástricas. Tiene efectos colaterales como estreñimiento, dolor de cabeza y diarrea. Y por último tenemos el ondansetron, que controla las náuseas y vómitos inducidas por la quimioterapia y radioterapia. Tiene efectos colaterales como dolor de cabeza, sensación de calor y estreñimiento. Luego tenemos los corticoides, tenemos dos principalmente, que es el desametasona, que se utiliza para la reducción de la inflamación y la respuesta inmunitaria del cuerpo. También nos ayuda a prevenir las náuseas y vómitos provocadas por la quimioterapia. Tiene efectos colaterales como insomnio, aumento de peso y debilidad muscular. La siguiente es la prednisona, que se utiliza para reducir la inflamación y manejo de síntomas, como por ejemplo la pérdida de apetito, y tiene efectos colaterales como dolor de cabeza, mareos, cambio de estado de ánimo. A continuación pueden pausar para ver un cuadro resumen con los fármacos principales vistos. Muchas gracias por su atención.